Seguramente se han topado con comentarios de los adoradores de la 4T burlándose de que no somos pocos los que hemos dicho abiertamente que a partir de estas elecciones se acabó la democracia, llegó la dictadura y vamos a hacer Venezuela, ¿cierto? Y su miopía mental solo les da para argumentar catastrofismo, racismo y clasismo. Están ardidos, invéntense otra cosa, otros 6 años más de lo mismo y estupideces por el estilo. Y es que efectivamente, con López Obrador no nos convertimos en Venezuela porque él nada más tocó la puerta y se encargó de pavimentar el camino para que cuando llegara quien él impusiera, en este caso Claudia, todo estuviera listo. Es así que el pasado 2 de junio, Claudia tocó la puerta, pero esta vez 35 millones de mexicanos no nada más se la abrieron, sino que le pusieron alfombra roja. Lo que quiero decir es que lo que sucedió en Venezuela fue un proceso que tardó por lo menos 10 años en consolidarse. Aquí en México ya estamos a menos de 3 años para llegar. ¿Por qué? Les explico. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con un tipo de gobierno declarado Estado Federal descentralizado. En su constitución se dicta que se constituye en un Estado democrático y social de derecho de justicia. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Desde hace varios años, Venezuela vive un gobierno prácticamente dictatorial, puesto que desde tiempos de Hugo Chávez comenzó un régimen totalitario que el mismo Nicolás Maduro ha perpetuado. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia es la continuación de Morena en el poder, pues el aún presidente Andrés Manuel López Obrador pertenece a dicho partido. Esta situación ha ocasionado que se tenga la certeza de que Sheinbaum realizará modificaciones en la ley que lleven a que México tenga un régimen hegemónico y autoritario. Recordemos que Andrés Manuel es producto del PRI, que dominó prácticamente todos los aspectos de la vida política mexicana desde finales de los años 20 hasta los 90. Y dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Ideológicamente, el partido estaba dividido entre dos alas, tecnócratas modernizadores frente a nacionalistas estatistas, pero el partido estaba unido en su devoción por el clientelismo, la represión, la corrupción y, sobre todo, el control presidencial como medio para perpetuar su dominio del poder. A lo largo de estos 6 años, López Obrador ha ido minando o neutralizando instituciones y organismos con el fin de convertirlos en controles del poder presidencial. El caso de la situación venezolana se debe a una serie de medidas cuya progresión es clara en retrospectiva, y algunas de las cuales fueron muy populares cuando se implementaron. Es decir, ese pueblo bueno y sabio las apoyó y las aceptó. El resultado de eso es que hoy en Venezuela el Estado de Derecho ha sido transgredido por la violación del principio de separación de los poderes. Esta situación se evidencia en acciones concretas emanadas del Poder Ejecutivo, como la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial y uso del sistema de administración de justicia para la persecución de la disidencia. Y fíjense, les voy a pedir a continuación que encuentren las similitudes entre lo sucedido allá en Venezuela y lo que hoy estamos viviendo en México. La democracia se instauró en Venezuela en 1958. Los tres partidos más importantes del país, que luego se redujeron a dos, acordaron alternarse en el poder y repartir los ingresos petroleros entre sus electores. Ese pacto, concebido para preservar la democracia, terminó por dominarla. Las élites de los partidos escogían a los candidatos y bloqueaban a las figuras independientes, haciendo que la política respondiera menos a los intereses colectivos. El acuerdo para compartir la riqueza que proviene de los ingresos petroleros fomentó la corrupción. ¿Le suena el PRI y el PAN? En 1992, unos militares liderados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentaron dar un golpe de Estado. Fracasaron y fueron encarcelados, pero su mensaje antisistema resonó entre la población, catapultando a Chávez a la fama. Tiempo después, el presidente en turno, Rafael Caldera, liberó a Chávez como un gesto de tolerancia. Más tarde, cuando Chávez fue candidato a la presidencia en 1998, su mensaje populista de devolverle el poder al pueblo lo llevó a la victoria. ¿Se acuerdan del desafuero y luego en 2006 la toma de Reforma y lo de autoproclamarse presidente legítimo? Pasa el tiempo y por fin Chávez es electo presidente, pero a pesar de su victoria, los partidos tradicionales todavía dominaban las instituciones gubernamentales que él veía como antagonistas o incluso como amenazas potenciales. Convocó una asamblea constituyente que aprobó una nueva constitución y llevó a cabo purgas en los cargos gubernamentales. Algunas decisiones fueron muy populares, como las reformas judiciales. Otras, como la abolición del Senado, tenían un objetivo más amplio. La desconfianza hacia las instituciones lleva a los populistas, que se ven a sí mismos como los verdaderos representantes del pueblo, a consolidar su poder. Cuando los miembros de los grupos empresariales y políticos se opusieron a una serie de decretos ejecutivos en 2001, Chávez los declaró enemigos de la revolución. ¿Le suena aquello de mis adversarios?
Como el populismo describe a un mundo dividido entre las personas justas y la élite corrupta, cada ronda de confrontación traza líneas entre diversos puntos de vista, calificándolos como legítimos e ilegítimos. Los partidarios y opositores de un líder como Chávez se encierran en una lucha intensa con lo que justifican las acciones extremas. Su mensaje de lucha revolucionaria contra los enemigos internos dejó de ser una metáfora para reducir la pobreza y se convirtió en un discurso que le permitió decir que la oposición trataba de vender los intereses venezolanos. Las licencias de los medios críticos fueron suspendidas. Cuando los tribunales desafiaron a Chávez, suspendió a los jueces hostiles y llenó al Tribunal Supremo de Justicia con sus simpatizantes. ¿Le suena el plan C? El resultado de todas esas medidas fue una intensa polarización entre dos segmentos de la sociedad que ahora se veían como amenazas existenciales, lo que destruyó cualquier posibilidad de negociación. Chávez muere en 2013 y llega Nicolás Maduro, quien heredó una economía desastrosa y poco apoyo entre las élites y los sectores populares. Desesperado ante esa situación, repartió el liderazgo. El ejército, sector con el que tiene menos influencia que su predecesor, se hizo con el control de los lucrativos negocios de las drogas y los alimentos, así como de la minería de oro. ¿Le suena el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, las aduanas? Pasa el tiempo y ¿qué creen? Se acabó el dinero y al no poder mantener los subsidios y programas de bienestar, imprimió más dinero, lo que impulsó la inflación y el aumento de los precios de bienes básicos. También instituyó controles de precios y fijó el tipo de cambio de la moneda. Esto provocó que muchas importaciones fuesen extremadamente caras y muchas empresas cerraron en consecuencia. ¿Les suena lo que Claudia acaba de decir, que no se deben preocupar los inversionistas? ¿La caída de la bolsa y la cotización a la alza del dólar? La respuesta de Maduro fue imprimir todavía más dinero. La inflación volvió a crecer, por lo que la comida se volvió muy escasa. Ese ciclo de medidas gubernamentales fue lo que destruyó la economía venezolana. También empeoró la violencia callejera porque al vaciarse las tiendas estatales se multiplicó el mercado negro. Después de años de erosión, el sistema político de ese país se ha convertido en un híbrido de rasgos democráticos y autoritarios. Maduro ha luchado para reafirmar su control, como suelen hacer los líderes de esos sistemas. Sin las relaciones personales de Chávez ni los grandes ingresos petroleros, Maduro tiene poca influencia porque es sumamente impopular y su control sobre las instituciones democráticas es muy débil. ¿Le suena el nulo carisma de Claudia? Al tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, lleno de magistrados leales al régimen, trató de disolver los poderes de la legislatura y Maduro convocó una asamblea constituyente. La paradoja de Venezuela es que el gobierno es demasiado autoritario para coexistir con las instituciones democráticas, pero demasiado débil para abolirlas sin correr el riesgo de colapsar. Justo en este momento estamos actualmente en México. Esto se llevará a cabo antes de que acabe este año 2024. Tristemente, vamos por un camino bastante acelerado a ese rumbo. López Obrador y su grupo han cooptado ya para estas fechas casi todas las estructuras autónomas y democráticas. Ya van a controlar de manera muy grosera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomaron el control del Instituto de Derechos Humanos, tendrán el control de la Cámara de Senadores y Diputados, control del INE, desaparición del INAI para evitar transparencia, etcétera. Tras ello, no nos sorprenda que cambien la Constitución a su antojo. Con todo este poder y control, el día en que se les ocurra iniciar la confiscación de bienes, desde cuentas bancarias hasta industrias, casas y hasta vehículos, será pan comido. Abiertamente, el infame grupo que rodea a Claudia, como Jacob Polemski, Pedro Salmerón, Paco Ignacio Taibo, Fernández Noroña y hasta la misma Sheinbaum, junto a otros de la cúpula de Morena, han demostrado su deseo e intención de que México siga los pasos de Cuba y Venezuela, pese a que haya ciegos que no lo quieran ver. ¿Acaso se sorprenderán? Los venezolanos en el 98 también decían que eran fake news, que eran inventos de la oposición y de la disidencia, eso de que serían como Cuba, que los medios eran unos alarmistas y ardidos, y ya vimos lo que pasó. Mis nada estimados fanáticos morenistas, es que ustedes están acostumbrados a no ver más allá de su nariz, y si eso lo mezclamos con su resentimiento, su ignorancia y su poco interés en ver por el progreso del país, tenemos la tormenta perfecta. Aunque en nuestro caso es todavía peor, ya que tenemos un ingrediente más a la receta, el crimen organizado. Ese segundo piso de la transformación que tanto grita Claudia se refiere precisamente a eso, continuar destruyendo lo que quedaba de nuestra democracia y nuestra libertad. La venezualización de nuestro país ha sido un proceso que continúa. Gracias a ustedes, México está condenado por lo menos por los próximos 20 años, a menos que ocurra un milagro. Dios nos ayude y los que puedan, abandonen el barco. Esto se acabó.
Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.